Bien, capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Realmente este capítulo es continuación del anterior, ¿no? De la perseverancia de los santos. O sea, están muy articulados los dos. Por eso aquellas preguntas claves que leíamos hace un rato cuando tratábamos el capítulo 17 tienen todavía más vigencia en este capítulo de la seguridad de salvación. ¿Se pierde la salvación? ¿Qué dicen muchas iglesias locales sobre este punto de la salvación? ¿Qué ha creído la iglesia en otras épocas de la historia sobre la salvación? ¿Qué daños hay para la vida del creyente en caso de error en este punto? Entonces, vuelvo y repito, continuamos un poco con el tema de la perseverancia de los santos. Cuando afirmamos la perseverancia de los santos, estamos afirmando la seguridad de salvación. No podemos afirmar una cosa sin la otra. No tendría sentido, ¿no? Sin embargo, la perseverancia de los santos es diferente a la seguridad de salvación en un sentido. La perseverancia de los santos, tal como leíamos y estudiamos hace un momento, es algo objetivo. ¿En qué sentido? En que es algo que Dios hace por sus hijos, por sus llamados. Dios lo hará porque lo ha prometido, porque Él ha dado y ha establecido todo el plan de salvación a través del Evangelio. Y por lo tanto es algo que es seguro, que es objetivo porque está en la palabra de Dios escrito, ¿no? Allí. Tú eres salvo y perseverarás en esa salvación, no porque tú puedas hacerlo, sino porque Cristo lo está haciendo, ¿no? A través de su Espíritu en nuestros corazones. Así que la perseverancia de los santos es algo que Dios hace, no depende de nosotros. Pero la seguridad de salvación es algo subjetivo, en el sentido de que el hombre es el que posee esa seguridad de salvación. ¿Sí? La seguridad de salvación no es la seguridad de que las promesas de Dios son verdad. Es la seguridad de que son nuestras. Allí no cuestionamos las promesas del Señor, cuestionamos qué tanto las creemos y qué tanto las aplicamos a nuestro corazón. Creer que son para mí es saber por mí mismo que soy salvo y que seré salvo, que ya soy salvo y que seré salvo por la eternidad. Eso es la seguridad de salvación. Por eso hablamos que es subjetivo, ¿no? Depende de las personas. En cambio, la perseverancia no depende de las personas, depende de Dios, de sus promesas, de su fidelidad, de sus afirmaciones, de su juramento, de su espíritu en nuestros corazones. Depende enteramente de Dios. Pero nuestra seguridad depende de nosotros, de saber que esas promesas que Dios ha dado en su palabra son mías, son para mí. Bien. El bosquejo del capítulo lo podemos también dividir en 4 puntos, 4 párrafos. El primero lo podríamos titular ¿La seguridad es posible? El segundo, ¿la seguridad es infalible? Tercero, ¿la seguridad es alcanzable? Y cuarto, ¿la seguridad es variable? Al ser subjetiva es variable, ¿no? Comencemos con la primera. La seguridad es posible. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, voy a leerlo otra vez, que se lee rápido, pero lo que está escrito allí es contundente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Creemos en el nombre del Hijo de Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Creemos en el nombre del Hijo de Dios? Si estamos dentro de ese grupo de personas que creen en el nombre del Hijo de Dios, entonces el Señor agrega, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, hay un sermón de la serie que David está predicando aquí los domingos. Es el número 22 de toda la serie. Se titula Seguridad de vida eterna. Y quisiera invitar a todos los que nos están siguiendo hoy que escuchen este sermón. Es precioso, ¿no? Se basa justamente en este versículo. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ahí se centra toda la presentación del sermón. Lo pueden encontrar en YouTube.
Bien, segunda de Pedro 1:10 también afirma, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay un imperativo allí, ¿no? Procurad, procurad, procurad hacer firme vuestra vocación. Bien, llegamos entonces a la afirmación del primer párrafo, que lo hemos titulado La seguridad es posible. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en estado de salvación, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Vemos las dos componentes del párrafo, ¿no? Hay un componente negativo, por decirlo así, que se refiere a aquellos que dicen ser creyentes, pero que lo son solamente temporalmente, ¿sí? Que no son regeneradas, o sea, que no han nacido de nuevo, en otras palabras, y que presumen entonces de hallarse en el favor de Dios, pero no lo están, y entonces esa seguridad no la poseen en sus corazones, ¿no? Esa es la parte negativa del párrafo. Pero luego viene la parte positiva. Sin embargo, agrega el párrafo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose en andar con buena conciencia delante de Él, pueden estar seguros en esta vida, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en ese estado de la gracia del Señor. Bien, miremos un poco la afirmación negativa, llamémosla así. Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es un poco lo que afirma el párrafo, ¿no? La presunción de ser salvos. Entonces llegarán allí un día y se presentarán delante del Señor. ¿Y tú quién eres? Le dirá el Señor. No te conozco. Apartados de mí, ¿no? Luego, Mateo 13, 20 y 21, la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que estos pasajes bíblicos se están refiriendo a aquellas personas de las que habla la primera parte del párrafo que leímos, aquellas que presumen de ser salvos pero realmente no han sido regenerados, ¿no? Bien, con respecto a la segunda afirmación, a la afirmación positiva, llamémosla así, muchos piensan, y aquí repito una idea que señalé hace un rato, muchos piensan que tal seguridad es peligrosa porque termina en libertinaje. Bueno, ¿qué opinamos sobre eso, no? Muchos piensan que la seguridad de salvación nos conduce a ese libertinaje, a esa explosión de nuestra naturaleza carnal, ¿no? Pero si alguno dice tener seguridad y cae en libertinaje, tal seguridad es solamente presumida, no es una seguridad real, es una seguridad falsa. Está dentro de aquellos que afirman la primera parte del párrafo, aquellos que creen ser salvos pero no lo son porque no han sido regenerados, ¿no? Esa posibilidad o ese riesgo de promover el libertinaje entre aquellos que tienen esa falsa seguridad no debe llevar al extremo de afirmar todo lo opuesto, que es un poco el argumento nuevamente que tienen algunas personas, ¿no? Algunas iglesias, que el hecho de afirmar de que somos salvos ya y podemos afirmarlo con certeza es quizás promover el libertinaje. Y entonces, como promueve el libertinaje, entonces en vez de asumir esa seguridad, en vez de asegurarla, entonces lo que hago es para el otro extremo, ¿no? Digo, no, tú puedes perder la salvación, así que cuídate, ¿no?
con lo que haces. Se van a ese otro extremo, ¿no? Pero no se puede, hermanos, privar a los verdaderos creyentes de algo que la Biblia manda a buscar y que afirma contundentemente: la seguridad de ser salvos. O sea, por el peligro que hay de caer en aquella presunción, no podemos ir al otro extremo y afirmar algo que no dice la Biblia. Sí, debemos afirmar la certeza de la palabra de que el salvo siempre será guardado por el Señor en esa salvación. Bien, hay variantes con respecto a este tema de la seguridad de salvación. Una primera variante es aquellos salvos que no tienen seguridad de ser salvos. Hay personas que son salvos, que son renacidos de nuevo, pero no tienen esa seguridad y llevan una pesada losa encima, ¿no? La llevan allí y viven una vida cristiana bastante cargada, ¿no? Porque no poseen esa seguridad, no la han buscado, no han interpretado correctamente lo que la palabra del Señor dice. Salvos que no tienen seguridad. Hay muchos cristianos, sobre todo de la línea pentecostal, que son realmente cristianos, que aman al Señor, pero no tienen esa certeza de su salvación en sus corazones, ¿no? No tienen esa seguridad porque no han sido enseñados en ella y se han enfatizado más bien en otras cosas, ¿no? Hay otros que no son salvos y que tienen la falsa seguridad de ser salvos. Esta es otra línea, ¿no? No son salvos y tienen seguridad. Sí. Hay una secta que llaman Creciendo en Gracia. Dice, bueno, como ya soy salvo, pues hagamos lo que la carne mande, ¿no? Porque ya soy salvos. Iglesias de homosexuales que hoy día comienzan a aparecer por un lado y otro de la geografía, ¿no? Iglesias de homosexuales porque predican el amor de Dios sin límites y creen y están seguros, según ellos, según la interpretación que hacen para justificar su maldad y su pecado, pero no son salvos, no son salvos. Y está la tercera variante, los salvos que tienen seguridad de ser salvos. Es allí donde nosotros debemos estar, en ese grupo, ¿no? De personas que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor y que estamos seguros de serlo. Que estamos seguros de serlo. Bien. Segundo párrafo. La seguridad es infalible. ¿Cuál es la base bíblica de esta afirmación? Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta frase también la leemos muy deprisa, pero tiene un profundo significado, ¿no? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Si nos hemos detenido un poco a pensar, pensamos que la gloria de Dios nadie la puede arrebatar. Pensamos que la gloria de Dios es absolutamente cierta, que nadie puede agregar ni quitar una gota de su gloria. Él es glorioso en sí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros, como creyentes, nos gloriamos en la gloria de Dios. En esa gloria de Dios estamos firmes. En esa gloria es que nos afirmamos. Tenemos entonces, como dice el texto, tenemos entrada por la fe en esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Hebreos 6, 17 y 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, subrayo esta palabra, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta, está diciendo el escritor de los Hebreos. Es absolutamente imposible. Y entonces nos aferramos en las promesas del Señor y creemos que son para nosotros, los creyentes. Nos asimos de esa esperanza, nos agarramos de Él. Decimos, tú has prometido que somos salvos y allí nosotros creemos. No creemos en nosotros, creemos en ti que lo has afirmado. Así que la seguridad es infalible y esto es lo que dice el párrafo 2, ¿no? Esta certeza, dice, no es una mera
persuasión, no es que nos persuadimos de algo, nos convencemos, digamos, intelectualmente. No es una persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hace promesas y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando en nuestro espíritu que somos hijos de Dios y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Bueno, esa palabra de la seguridad infalible, la palabra infalible en sí mismo, ¿qué significa? Significa que no es engañoso. ¿Sí? Infalible significa que no es engañoso, que es incapaz de errar, ¿sí? Que no es susceptible a los errores o a las equivocaciones o a los cambios que hoy sí y mañana no. Sí, según cómo amanezcamos, según las circunstancias de la vida, entonces tienen color un día y otro color otro día. No, la palabra infalible nos está diciendo que no falla, que es cierta, ciertísima. No es, por lo tanto, una probabilidad, ni siquiera una probabilidad alta, es una certeza. ¿Sí? No es un deseo que tengamos en el corazón, no es un ideal, ¿no? Señor, ¿cuándo lograré tener esa seguridad de salvación? No, es ya que la tenemos, porque las promesas del Señor son infalibles, siempre las cumple, siempre. Así que nuestra seguridad de salvación, queridos hermanos, no está basada en nosotros, sino está basada en Jesucristo, en su sangre vertida en la cruz del Calvario, en un hecho real, histórico, comprobable. No es en una probabilidad de que algo vaya a suceder en el futuro, es algo que ya sucedió. Por eso el estar viviendo en esta época, a este lado de la cruz del Calvario, para nosotros es un privilegio enorme, hermanos, un privilegio extraordinario. A veces les digo a los hermanos, muchas veces desearíamos haber vivido en la época de Jesús o quizás en la época de los profetas, ¿no? Donde se revelaba el Señor y hablaba audiblemente a aquellas personas. Pero hermanos, les aseguro que es mejor vivir en esta época. La palabra lo dice. ¿Sí? Aquellos indagaron, dice el apóstol Pedro, ¿no? A ver qué era lo que el Señor decía. Y eso que decía la palabra es para nosotros, afirma el apóstol Pedro. Así que hermanos, el vivir en esa época es una extraordinaria bendición que el Señor nos ha concedido, una vez más, por su sola gracia. Por su sola gracia. Porque evidentemente si nosotros nos comparamos con la fidelidad de aquellos hombres que sin ver todavía la cruz de Cristo andaban fielmente en sus caminos, pues hoy nosotros, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos? El Señor nos ha concedido esa profunda gracia de vivir en esta época entendiendo de una manera perfecta, teniendo toda la palabra escrita y revelada para que nosotros la podamos disfrutar, ¿no? Esas promesas fieles allí, saber que Cristo murió en la cruz del Calvario, saber que su Espíritu mora en nuestros corazones, ver la historia de la iglesia, cómo el Señor la ha sostenido a través de siglos. La iglesia del Señor permanece. La palabra del Señor no ha podido ser destruida jamás. ¿No les parece que esto es una seguridad para nosotros, hermanos? No es una probabilidad, no es un deseo, no es un ideal, es algo ciertísimo, algo infalible, que está basada en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y cuáles son las bases de la seguridad de salvación para nosotros? La primera, la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Esa es la primera base, la primera columna sobre la cual se sustenta nuestra seguridad de ser salvos, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que por la muerte de Cristo hemos sido sellados y declarados justos por el Padre. Gloriosa verdad, la justificación por Cristo que está revelada en el Evangelio. Las promesas absolutamente gratuitas y misericordiosas de la salvación reveladas en el Evangelio son ese pilar fundamental de nuestra seguridad de salvación. La segunda base, las evidencias de la gracia dadas por Dios al creyente. La primera base es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
La segunda es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón? Pues ha producido en nosotros fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado con familias, con amigos que amamos y que quisiéramos que entendieran el Evangelio? Quisiéramos sacudirlos. Oye, ¿qué pasa que no entiendes? Y el Señor nos ha dado a nosotros esa seguridad, esa fe y ese arrepentimiento. Así que es una evidencia clara y contundente, hermanos, de que somos salvos. Porque el Señor ha puesto en nosotros fe y arrepentimiento. Además de todas las virtudes que se desprenden de estas dos, ¿no? De la fe y el arrepentimiento. Estas, algún autor las llama las marcas de la gracia. Podemos llamarlas las marcas de la salvación, la fe y el arrepentimiento, las marcas de la salvación. ¿Tienes esas marcas? Es la pregunta, ¿no? ¿Tienes esas marcas? Si las tienes, puedes estar seguro de tu salvación. Si tienes fe en Jesucristo y si te has arrepentido de tus pecados, tienes el sello del Señor. Y en ese sello tenemos entonces la seguridad. La tercera base, la tercera columna sobre la cual se basa nuestra seguridad de salvación es el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vuelvo y repito, el creyente es sellado por el Espíritu de Dios y es una señal imborrable, indeleble. Una señal de que pertenecemos a Dios. Y ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos sus hijos. Tal como lo afirma Romanos, ¿no? Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Esos son los tres pilares, hermanos, sobre los cuales se sustenta nuestra seguridad de salvación. Vuelvo y repito. La sangre y la justicia de Cristo revelada en su evangelio. Segundo, las evidencias de la gracia de Dios dada a nosotros, que son la fe y el arrepentimiento como fundamento, pero además todas las otras virtudes. El amor que nos tenemos como creyentes es una muestra también de la salvación que ya el Señor nos ha concedido. El anhelo que tenemos de congregarnos, el deseo que tenemos de transmitir el evangelio de salvación a otras personas. Sí. La amargura que sentimos en nuestro corazón cuando pecamos delante del Señor y tenemos que venir delante de Él. Si no nos ponemos tristes cuando pecamos al Señor, pues tendríamos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué está pasando con mi corazón? Pero si cuando fallamos al Señor nos sentimos tristes, avergonzados delante de Él, delante de los hermanos por fallar, entonces es una señal de que justamente la evidencia de la gracia dada por Dios al creyente está operando en mi corazón. Y la tercera, ¿no? Ese testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, esa marca imborrable que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es su Espíritu, que nos habla en nuestro propio Espíritu diciendo, tú eres hijo de Dios. Bueno, 1 Corintios 4:7 dice lo siguiente, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué leo este pasaje? Porque quisiera señalar, hermanos, que la seguridad de salvación debe producir en nosotros, en el creyente, no una presunción de ser salvos, no un orgullo de haber encontrado la verdad absoluta, ¿no? Esto no debe ser el efecto que produce la seguridad de salvación en nuestros corazones. Todo lo contrario, hermanos. La seguridad de salvación produce un profundo sentido de humildad en nosotros, porque somos conscientes de que no la merecíamos, que no la merecemos, y que ha sido solamente la gracia del Señor que ha intervenido en nuestro corazón para abrir el entendimiento y comprender esa profunda realidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que es importante, ¿no? Dice el apóstol, ¿no? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no te ha sido dado? Nada, ¿no? Nada, todo el Señor nos lo da. Bien, hermanos, estas tres columnas de las cuales hemos señalado esta mañana, la sangre y la justicia de Cristo, las evidencias de la gracia dadas por Dios al creyente y el testimonio del Espíritu Santo, todas tres son necesarias en nuestro corazón para tener esa certeza de la salvación. Cuando falla una, las demás se desmoronan en sí mismas, ¿no?
Cuando hay una devaluación del Evangelio en nuestro corazón y sus promesas de salvación, cuando el Evangelio no es predicado con fidelidad, cuando es anunciado una partecita del Evangelio y no el Evangelio completo, entonces, ¿qué pasa? La segunda afirmación, que son las marcas de la gracia, es decir, el arrepentimiento y la fe, se convierten en legalismo solamente. ¿Sí? Por otra parte, negar la necesidad de la fe y el arrepentimiento, negar esas marcas de la gracia, va a producir una fe falsa, una fe fácil, la fe que predican muchos, ¿no? Una fe fácil. Y de otra parte, negar el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu convierten tanto a la primera, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, y la segunda, que son las marcas de la gracia, las convierten en mero racionalismo. En mero racionalismo. Por lo tanto, las tres columnas son fundamentales. Es como un edificio, ¿no? Cuando un edificio se calcula, se presume que hay cierto número de columnas y las cargas se distribuyen en ese número de columnas, ¿no? Si falta alguna, ¿qué pasa? El edificio se derrumba, ¿no? Si un día se nos diera por quitar esa columna porque está estorbando aquí a la visión de nuestros hermanos, se nos viene encima, ¿no? El edificio. Lo mismo pasa con las tres columnas sobre las cuales se sustenta nuestra seguridad de salvación. Hay que grabarlas en nuestro corazón, hermanos. Nuestra seguridad de salvación se basa en la justicia de Cristo. En la justicia de Cristo revelada en ese Evangelio. Se basa en la evidencia de la gracia de Dios en nuestro corazón, en esa fe y ese arrepentimiento que ha puesto en nosotros. Y se basa en ese continuo testimonio que su Espíritu hace en nuestro corazón de que somos sus hijos, de que somos de Él, que le pertenecemos. Tal seguridad, hermanos, es alcanzable. ¿Sí? Es el tercer párrafo de este capítulo. Hay 3 versículos que quería señalar, los leo rápidamente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes o que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13, ¿no? Estas cosas escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenéis vida eterna. ¿Será, digamos, lógico decir hoy tengo vida eterna y mañana no lo sé? Tendríamos que borrar este versículo de la Biblia, ¿no? Tenéis vida eterna. Tenéis vida eterna. Reafirmémonos en eso. Por eso el Señor nos revela su palabra. Esto lo he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Maravilloso este versículo, hermanos. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos que tenemos las arras de la salvación en nuestro corazón, que es una garantía que Dios nos ha dado. Como cuando hacemos un negocio, ¿no? Ponemos unas arras. ¿Esas arras qué es lo que hacen? Es decir, este negocio está hecho, ¿no? Está hecho. Falta el día que se haga la transacción final, ¿no? También nosotros esperamos ese día glorioso cuando Cristo vuelva por su iglesia, ¿no? Por su pueblo. Pero las arras ya están allí. Y son arras que ha puesto Dios. Por lo tanto, Él no las va a retirar. Sí. Nosotros podemos hacer un negocio y el día de mañana arrepentirnos y bueno, perder ese dinero y ya está, ¿no? No pasa nada. O intentaré negociar para que me devuelva una parte de lo que le he dado como garantía. Eso es lo que hace el hombre, ¿no? Pero Dios no hace esto porque Dios no se arrepiente. Él nos ha dado su espíritu como esa garantía, esas arras de que somos de Él. Y Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un constante llamado en la palabra, ¿no? Para que crean que tienen vida eterna, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido, para que abundéis en esa esperanza de que tenemos esa vida eterna segura, porque Dios así lo ha prometido.
El tercer párrafo de la aclaración de fe dice lo siguiente, de la confesión de fe. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Un párrafo difícil de entender, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que tenemos una batalla incluso con nuestro propio corazón de asegurarnos que realmente esa salvación es para nosotros. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, pueden alcanzarlas sin una revelación extraordinaria. No hace falta un sueño, no hace falta un profeta que venga a decirnos tú eres hijo de Dios. No, ya tenemos la revelación de la palabra por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esa seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Esa última afirmación es contundente, ¿no? El hecho de que estemos seguros de ser salvos nos aleja cada vez más de la disolución del pecado. No nos invita al pecado y a la maldad, todo lo contrario, nos aparta del pecado y la maldad por esa seguridad que tenemos en Cristo. Causa el efecto contrario a los detractores de esta verdad preciosa, ¿no? Bien, varias preguntas para reflexionar. ¿Es difícil alcanzar la seguridad de salvación? Normalmente sí. Normalmente sí. Hay excepciones, evidentemente, en la Biblia, ¿no? El publicano, por ejemplo, regresó justificado a su casa, ¿no? Con esa cortita oración. No hizo falta cientos de sermones por internet para escuchar estas verdades, ¿no? Una sencilla oración. Y el sello del Espíritu en él, ¿no? Ha sido justificado por Cristo. Pero hay una batalla en nuestro corazón, evidentemente. ¿Por qué razón hay esa batalla? Pues existe esa batalla, hermanos, porque sabemos quiénes somos. Somos conscientes de nuestras debilidades, somos conscientes de nuestros fracasos, somos conscientes de nuestro inmerecimiento de tal disfrute de salvación. Somos conscientes de eso y eso hace que nos sintamos absolutamente indignos de recibir esa gracia del Señor. Pero por eso lo llamamos gracia, ¿no? Por eso nos llamamos Iglesia Evangélica de la Gracia, porque ninguno la merecemos. Ninguno, hermanos. Ninguno. Bien, entonces, sí, hay una batalla. Hay una batalla. Segundo, ¿se puede alcanzar la seguridad por un sueño? Una buena pregunta, ¿no? ¿Se puede alcanzar la seguridad de salvación por un sueño o por una revelación extraordinaria? Bueno, es probable que algún hermano débil pueda ser ayudado por un sueño o por las palabras de otro hermano. Es probable. Pero la seguridad no debe estar en el sueño o en la revelación, la revelación no, sino en la afirmación de otro hermano, sino en aquellas tres raíces, en aquellos tres pilares de los cuales hemos hablado esta mañana. En aquellos tres pilares. ¿Se recibe seguridad por otros medios sobrenaturales? Una buena pregunta. Bueno, muchas veces el Señor en su misericordia hace que ocurran algunos elementos sobrenaturales para reafirmarnos que somos sus hijos. Pero normalmente son los medios de gracia los que nos llevan a tener la seguridad de salvación. Eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Cuáles medios? La oración, el escuchar la predicación y el estudio de la palabra, la obediencia a la palabra, el culto colectivo con el cual nos congregamos cada domingo, la comunión cristiana, el autoexamen que nos hacemos delante del Señor, el bautismo y la cena del Señor. Todos estos son medios de gracia a través de los cuales el Señor afirma en nuestro corazón que somos sus hijos. Que somos sus hijos.
Hay personas que muchas veces han llegado a cuestionar su salvación porque no se ven capaces de tomar la cena del Señor, ¿no? Sí. Y eso los lleva a buscar esa seguridad de salvación, ¿no? Sí. Es un medio de gracia, la cena del Señor, el bautismo. El reunirnos con otros hermanos y ver que se encuentran animados, y yo me pregunto, bueno, ¿y estos hermanos tienen esa certeza y yo no la tengo? Señor, dame esa certeza, ¿no? Y buscamos que el Señor reafirme la seguridad de salvación en nuestro corazón. Así que normalmente, hermanos, es a través de los medios de gracia que el Señor nos lleva a tener esa certeza en la salvación. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que trae al creyente el estar seguro de su salvación? Bueno, podríamos aquí quedarnos el resto del día, ¿no? Hablando de las bendiciones y los beneficios de estar seguros de la salvación. Pero hay 3 que quiero señalar, hermanos. Por un lado, la paz y el gozo del Señor. La paz y el gozo. La paz de saber que hemos sido reconciliados con Dios, que ya no somos enemigos de Dios, que somos sus amigos, que somos sus hijos, que hemos sido reconciliados con Él. El amor y la gratitud a Dios. Si estamos seguros de ser salvos, eso produce en el corazón del creyente una profunda gratitud hacia Dios. Y también la fuerza y la alegría en los deberes de la obediencia al Señor. Obedezco al Señor porque el Señor me lo manda, porque quiero en actitud de gratitud al Señor obedecerle y serle fiel. Y eso refuerza el ánimo para continuar en la batalla del día a día. Así que, hermanos, produce consuelo, produce santidad y sobre todo produce mayor gloria a Dios en nuestro corazón, el estar seguros de la salvación. Bueno, hay un punto que aparece al final, en el párrafo 4, que dice, la seguridad de salvación puede variar. Es el título de este párrafo. Es un poco fuerte, ¿no? Lo que dice la confesión de fe es lo siguiente: la seguridad de salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina y vehemente, por retirarles Dios la luz del rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan la luz. Sin embargo, gracias a Dios por ese sin embargo que aparece allí, ¿no? Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Este párrafo lo que nos afirma, queridos hermanos, es que esta seguridad de salvación a veces puede disminuir de intensidad en nosotros. ¿Sí les ha pasado eso? Que a veces es zarandeada nuestra seguridad por los acontecimientos del día a día, de la vida, por nuestras negligencias, como dice allí. Incluso en algunas personas es interrumpida esa seguridad de salvación. ¿Sí? Es decir, la certeza de salvación no es algo que permanece constante. Por esa primera afirmación que hicimos cuando comenzamos el capítulo, ¿no? Que es una seguridad, esa seguridad de salvación es subjetiva, ¿no? ¿Sí? La perseverancia de los santos es objetiva porque depende de Dios solamente. Pero la seguridad depende de cómo estemos nosotros. ¿Sí? Entonces podemos, evidentemente, disminuir la intensidad de nuestra seguridad de salvación. Las razones de la variación son 4. Primero, la negligencia, tal como lo afirma la confesión, ¿no? La negligencia, es decir, la falta de cuidado, la pereza, la poca valoración que hagamos de nuestra seguridad de salvación. Eso puede conducirnos a perder ese gozo, ¿no? De sentirnos salvos por nuestra negligencia. Allí he agregado esa palabra, ¿no? De la pereza. La pereza la pongo aquí en relieve porque hablando justamente con hombres, con varones, tengo que decir, hermanos, que muchas veces nosotros nos convertimos en perezosos y dejamos que nuestras mujeres sean las que tiren del carro.
cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a ser los líderes en nuestras casas. ¿No les ha pasado, hermanos, que son nuestras esposas las que nos animan a leer la palabra del Señor? Oye, ¿si has orado hoy? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso o no? Ya, sí. ¿Sí les ha pasado, hermanos, que a veces estamos en una reunión de oración y nuestras esposas nos dan el codazo allí? Oye, ¿por qué no oras? Y ellas están que se salen allí para orar, ¿no? Y muchas veces dejan de orar ellas por darnos el lugar y nosotros allí acomodados, ¿no? El hombre se acomoda muy fácil, hermanos. Esa es la tentación nuestra, acomodarnos y que sea la mujer la que tira del carro. Y la tentación de la mujer es tirar del carro cuando tiene ella que estar detrás nuestro, ¿no? Sí. Así que esa negligencia, hermano, nos puede llevar a valorar un poco esa seguridad de salvación, ¿no? Una segunda razón de la variación de nuestra seguridad es un pecado especialmente grave. Cuando caemos en un pecado especialmente grave, nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué ha pasado conmigo, no? Si soy salvo, ¿por qué he caído en esta situación? Una tentación repentina puede interrumpir esa seguridad, ¿no? A veces uno piensa que ha superado una situación pecaminosa del pasado y cree que esto ya no va a volver a aparecer en el futuro y resulta que por allí atrás vuelve a aparecer, ¿no? Señor, yo creí que esto ya me había pasado y aquí vuelvo otra vez a esta tentación. ¿Será que perdí la salvación? Muchas personas caen en esa situación, ¿no? Bueno, y la última razón que da el texto de la confesión de fe es por retirarles Dios la luz de su rostro. Esto sucedió, hermanos, muchas veces con el pueblo de Israel y puede suceder también con muchos creyentes y con muchas iglesias, que el Señor retire su luz, ¿no? Probablemente como una forma de reprensión. Comienzan a andar en tinieblas, ¿no? Andar a trompicones, no saben por dónde tirar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues es una forma, vuelvo y repito, de reprensión por la obstinación y por la falta de consideración de la palabra como norma de vida. Cuando descuidamos la palabra del Señor, el Señor puede retirar su luz, ¿no? La palabra del Señor es la luz, lo dice el salmista, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si esa luz se apaga, si cerramos la Biblia, ¿qué pasa? Vamos por el camino sin saber para dónde vamos, ¿no? A oscuras, en tinieblas.